Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con este curso de introducción a la programación. En este video vamos a realizar un diagrama de flujo que calcula el área de un triángulo. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Área es igual a base por altura entre 2. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Y para que yo pueda identificar las variables, primero tengo que entender el problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La única manera de entender el problema es que yo trabaje con la fórmula. Bien, la fórmula lo primero que me dice es que necesito una base. Bien, pues supongamos que escribo el número 10. Este número, pues ya sabemos, lo voy a escribir en la base. También necesito un valor para la altura. Bien, pues supongamos que escribo el número 5. Este valor se va a almacenar en la variable h de altura. Para calcular el área, vamos a multiplicar la base por la altura. 10 por 5 es igual a 50. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2. 50 entre 2 me da 25. Este número se va a almacenar en la variable área. Aquí lo puedo ver. Bien, pues aquí pongo la variable a de área. Bien, entonces retroalimentando. Lo primero que hicimos fue multiplicar la base, que en este caso es el número 10. Lo multiplicamos por 5. 10 por 5 me da 50. Al dividirlo entre 2, como resultado me da 25. Bien, pero ¿qué pasaría si yo en lugar de 10 escribiera el número 5? Entonces lo que hacemos es multiplicar 5 por 5 y como resultado me da 25. 25 entre 2 como resultado me da 12.5. Con esto he comprendido que estas tres son variables, porque la base va a depender del número que me dé el usuario, la altura igual, y el área se va a calcular dependiendo lo que se escriba aquí. Bien, lo importante es que tú entiendas cómo funciona la fórmula. Ya entendiendo, incluso puedes eliminar la fórmula y pudiéramos hacer un nuevo cálculo. Por ejemplo, supongamos que como base escribo el número 5 y como altura escribo el número 3. Entonces, para calcular el área lo que tengo que hacer es multiplicar el 5 por el 3. 5 por 3 me da 15. 15 entre 2 como resultado me da 7.5. Y ya con esto calculamos el área del triángulo. Lo puedo hacer porque ya entendí el problema, porque ya entendí cómo funciona la fórmula. Entonces, ya entendiendo cómo funciona la fórmula, yo puedo crear mi propia fórmula. Incluso puedo cambiar las variables. En lugar de b voy a utilizar la palabra base. En lugar de h voy a poner la variable altura. Y en lugar de la letra a voy a poner la variable área. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra propia fórmula? Bien, pues lo vamos a hacer con estos operadores que tenemos aquí, ya que estos operadores son los que se pueden ejecutar en el simulador. Entonces vamos a decir área va a ser igual, en este caso es la variable base, que la vamos a multiplicar por la altura. Para poder realizar la multiplicación vamos a utilizar el asterisco. Este operador se utiliza en los diagramas de flujo. La base la multiplicamos por la altura. Y sabemos que el resultado de todo esto lo vamos a dividir entre 2. Para realizar una división utilizamos la barra. Entonces pongo la barra y lo divido entre 2. Ya con esto la fórmula pudiera funcionar sin ningún problema. Pero también pudiéramos poner unos paréntesis. En este caso sería en la multiplicación. Con esto le indicamos al simulador que primero queremos que se haga la multiplicación y el resultado de esto se divida entre 2. El resultado de toda la expresión se va a almacenar en la variable área. ¿De qué tipo vamos a declarar las variables? Bien, pues como vemos aquí tenemos números enteros y también tenemos números con punto decimal. Por lo tanto las variables las vamos a declarar de tipo real. Bien, pues ya teniendo todo esto nos vamos al simulador. Bien, pues aquí en el simulador lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre al diagrama. En este caso le voy a poner algoritmo de tarea. Bien, posteriormente vamos a declarar las variables y esto lo hacemos con la función asignación. Previamente ponemos la palabra reservada a definir y posteriormente las variables. En este caso sabemos que vamos a utilizar la variable base, la variable altura y la variable área y las vamos a declarar como de tipo real. Ya sabemos que es para trabajar con números enteros y con números con punto decimal. Bien, posteriormente vamos a mandar un mensaje en pantalla y esto lo vamos a hacer con la función escribir. Entre comillas dobles voy a decir lo siguiente: escribe la base del triángulo. Bien, este número que será ingresado por el usuario lo vamos a asignar con la función leer en la variable base. Bien, vamos a suprimir esta función para que se puedan ver los mensajes completos.
Ok, nuevamente voy a utilizar la función escribir y ahora vamos a decir, entre comillas dobles, escribe la altura del triángulo. Este número, que también será ingresado por el usuario, lo vamos a asignar con la función leer en la variable altura. Una vez que ya tenemos los valores para estas dos variables, vamos a calcular el área y lo vamos a hacer con la función asignación. Simplemente vamos a colocar la fórmula que previamente creamos. Vamos a decir área va a ser igual y entre paréntesis multiplicamos la base, colocamos un asterisco por la altura y el resultado de todo esto lo vamos a dividir, para ello colocamos la barra, entre 2. Y ya sabemos que el resultado de toda esta expresión se va a almacenar en la variable área. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es mostrar en pantalla el resultado, y esto lo hacemos con la función escribir. Voy a mandar el siguiente mensaje concatenado, voy a decir el área del triángulo es 2 puntos y fuera de las comillas dobles voy a poner una coma y vamos a concatenar la variable área. Bien, pues vamos a ejecutar el diagrama para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y empieza a correr. Lo primero que me dice es escribe la base del triángulo. Bien, pues escribo el número 10. Ahora me dice escribe la altura del triángulo. Bien, pues escribo el número 5. Ejecuto y como resultado me dice el área del triángulo es 25. Bien amigos, pues esta es la solución de este diagrama de flujo. Les recuerdo que lo más importante cuando desarrollamos un diagrama de flujo es que entendamos el problema, porque cuando entendemos el problema podemos identificar las variables y podemos crear los procesos que se van a ejecutar en el diagrama. Ese sería mi consejo, que entiendan el problema. Ya con eso pues prácticamente tienen el 80% del diagrama de flujo. Bien amigos, con esto finalizamos esta entrega. Espero les guste y más que nada que les pueda ser de utilidad. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.